En estas dos últimas semanas hemos estado hablando de Efesios y lo que dice acerca de nuestra redención, lo que Jesucristo en la cruz por nosotros y estamos sentados en Él en lugares celestiales. Y por esa razón, si podemos entender eso completamente, entonces podemos caminar y debemos de caminar con Él. Y eso es a través de su amor, unidad, honor y todas esas cosas diferentes. Así que nosotros tenemos a Jesús, su Espíritu, y podemos hacer todo lo que Él hizo, vivir como Él. Así por esa razón podemos estar firmes, pararnos firmes. Y yo creo en lo que dije, y esto de estar firme contra el enemigo, y es estar firme contra cualquier ataque que viene contra nosotros. Y de verdad, si nosotros entendemos esas cosas primeras, entonces lo demás ni siquiera nos va a afectar. Porque si entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, si tú entiendes quién eres tú y que estás sentado en lugares celestiales con Él, que tú caminas con Él y las cosas que Él tiene para ti, no podemos ser perfectos, pero podemos tratar con todas nuestras fuerzas de ser como Cristo. Y si hacemos eso, entonces podemos estar firmes contra el enemigo. Y cuando el enemigo viene contra nosotros para quitarnos de ese lugar en que ya estamos ahí, nosotros no estamos peleando o tratando de llegar a la meta, ya estamos ahí. Jesucristo nos puso ahí. Así que todo lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Jesucristo para que el enemigo no nos saque de esa meta, de ese lugar de victoria. Y en la siguiente semana vamos a hablar acerca de Jesús, quién es Él, y hoy vamos a estar usando escritura de Juan 1. Y en las siguientes semanas, ojalá que a través de estas semanas se construya algo en nosotros acerca de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Jesucristo dijo que toda esta pintura que tenemos de Jesucristo, si lo pudiéramos ver por lo que Él es, si pudiéramos ver qué tan grande es Él y podamos ver su creación y todo lo que ha hecho por nosotros, su creación habla de quién es Él y todas estas cosas, vamos a hablar de eso en las semanas siguientes y vamos a llegar a este punto a esta noche de oración y yo estoy seguro que va a ser maravilloso. No tenemos una noche de oración solamente para venir y cantar unos cuantos cantos y, oh, mira qué bonita noche. No, vamos a venir y vamos a entrar a la presencia de Dios, vamos a adorarle y vamos a pasar tiempo adorándole. Y vamos a pasar y meditar en esas cosas que hemos aprendido. No lo hacemos para diversión, lo hacemos porque queremos que las personas tengan ese encuentro personal con Jesucristo, que tengan esa presencia de Dios y que en ese lugar es donde Jesucristo transforma nuestras vidas. Y vamos a hacerlo, amén. Muy bien. Tantas personas saben quién es Jesús o conocen, han escuchado el nombre de Jesús. Tú no tienes que ser cristiano o seguidor de Jesús para conocer el nombre o saber de, oh, ya, ese es el Dios de allá, de los tiempos antiguos. Oh, no, era un profeta. Oh, ese maestro, él era este hombre. Y él fue eso, pero la cosa es que él no solamente era eso. Mira, no es solamente acerca de conocer algo acerca de Jesús, que era un profeta o que era un maestro. No, es el saber de que él era Dios. Tú de verdad sabes quién es él. Y como empieza aquí en Juan 1, yo puedo ver cómo Juan está presentando el resto de las escrituras, el fundamento para que podamos entenderlo. Dice, voy a hablar acerca de Jesús y las cosas que él hizo y estos años que él tuvo su ministerio en la tierra. Les voy a decir todas esas cosas maravillosas. Pero antes de hacer eso, voy a preparar el mensaje con estas palabras de quién era Jesús. Eso es grandísimo porque tú tienes que entender esto para que las otras cosas puedan impactar tu vida. Tú no solamente puedes saber acerca de Jesús, tú tienes que entender quién es Él para que Él pueda cambiarte. Porque Él no solamente era un hombre, no era un sanador, solamente un sanador. No era solamente un profeta, no, Él era Dios. Y eso es lo que Juan está tratando de presentarte aquí. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En caso de que no lo entendiste primero, te lo está repitiendo. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira, en Jesús hubo vida y la vida era, su vida era la luz de los hombres. Y yo no sé ustedes, pero mi Biblia es así de grande. Estas escrituras, esta pequeñita porción, pero en esta pequeñísima porción de escritura hay tantísima información. La pastora Torrey está diciendo que soy un hombre medio simple y pues me dolió un poquito aquí. Oh, es solamente un hombre simple. Pero es verdad. Yo veo cosas y digo, a mí no me gusta que las cosas sean complicadas. Y, y en la escritura parece que es tan simple, pero es tan profundo. El evangelio es un evangelio bien simple. ¿Verdad que sí? El evangelio es, hubo pecado en el mundo porque pecamos. Y Jesús vino como Dios a nosotros para salvarnos de ese pecado y fue a la cruz y ahora somos salvos y tenemos otra vez esa relación con Dios. Y su Espíritu vive en nosotros. Es el Evangelio, pero hay mucho más que podemos aprender acerca de eso y, y podemos sumergirnos en eso. Pero el Evangelio es un mensaje bien simple. Porque si tú sigues escarbando, vas a llegar profundo y vas a aprender muchísimas más cosas. Pero eso es lo básico, lo que tenemos que saber. Y la razón por la que Jesús pudo tomar esos pecados de nosotros no es porque Él era un hombre o porque Él era un buen tipo, no, sino porque Él era Dios. Y es porque Él era esa parte de Dios que podía venir y ser traído hacia nosotros como hombre, pero Dios, para que muriera por nuestros pecados. Y yo creo que aquí en Juan 1, esta es la cosa que Él está tratando de decir. Que es decir, miren, entiendan quién es este Jesús. ¿De cuál yo estoy hablando? De este Jesús que yo estoy hablando. Esta palabra que te estoy hablando fue desde el principio. Porque Él fue desde el principio. Pero no solamente eso, pero todo lo que ha sido creado fue creado por Él y para Él. Y si puedo amplificar un poquito más esto, mira, el Dios en tres personas. Y otra vez, y déjame tratar de hacerlo simple, porque si dices, oh, sí, hay muchísimo más, y sí, podemos sumergirnos más en esto, pero la explicación simple que yo recibo de Dios y la Trinidad de tres personas es de que son tres diferentes personas, pero un Dios, separadas personas. Y Dios está ahí, y Él dice, es la decisión. Y Jesús es el que puede hablar o hacer que esas cosas sucedan en nosotros y traernos eso a nosotros. Y lo ha hecho de muchas maneras. Él, él es la manera en cómo la creación fue creada porque Dios habló. Él no hizo nada con sus manos y hizo esta poción y todo esto. No, Él lo habló a la existencia. Dijo que se haga la luz. Y ese es Jesús trayendo la luz. Dice que se hagan los árboles, que se hagan los aves, que se hagan los peces en el mar. Y Jesucristo es el que trajo todo a la existencia. Y el Espíritu que estaba ah, en la tierra, moviéndose en la tierra, esa es la parte de Dios que estaba haciendo todas las cosas. Y Jesucristo estaba hablando lo que Dios estaba formando. Y esas son las tres personas.
de Dios. Muy bien. Eso es parte de mensaje. Eso no era parte de mensaje, es un poquito extra. Pero nada fue hecho, o nada ha sido hecho que no ha sido hecho por Jesucristo. Él estuvo aquí desde el principio. Y el verbo, o la palabra verbo, que se usa aquí es logos. Y es una palabra que es hecha por una voz viva, un concepto o una idea. Mira, es el cuerpo de una idea. Eso es lo que Jesús es. Es el que toma posesión de los pensamientos de Dios y hace que sucedan. Y dice aquí, si vemos aquí que en esta explicación Juan dice que es la palabra esencial de Dios, Jesucristo, la sabiduría y poder en unión con Dios. Es el ministro de la creación y gobierno del universo, la causa de que la vida de todos los mundos físicos y éticos. Y yo creo que Juan está tratando de hacer que nuestras mentes se asombre con este hecho y decir, tú tienes que dejar que esto entre en tu mente y que explote ahí para que tu vida pueda ser transformada. De que es Dios que ha venido a nosotros como hombre, no un ser creado solamente, no, Dios que Él siempre fue, existió, existe y existirá. Pues es en principio. Porque mira, aquí en las primeras palabras de Juan, este evangelio en la Biblia y esas exactas palabras, las que él usa son las mismas palabras que son usadas en Génesis, en el principio. En el principio era el verbo. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y Él está tratando aquí de decirnos a nosotros, explicarnos, mira, este Jesús del que estamos hablando aquí es aquel que estuvo en el principio. Y no solamente Él estuvo en el principio, pero Él ya existía desde antes del principio. Él estaba aquí desde antes del tiempo. Así que deja de que esto se meta bien en tus cabezas. Deja que traspase ese esqueleto duro, ese cráneo duro. Que Dios no solamente es un buen Dios, no, Él es Dios. Y Juan empieza este evangelio diciéndonos en dónde existe Dios en el tiempo, en dónde Él estuvo y en dónde está. Y cómo Él está haciendo esto. Y lo que está diciendo es que Él no está en el tiempo. Él estuvo ahí por un tiempo corto, pero de alguna manera Él se metió al tiempo y a nuestro pequeño universo para estar con nosotros, para salvarnos. Pero Él está fuera de nosotros, antes, en medio de ello y al final. Nosotros pensamos en tiempo, vivimos en tiempo, así que es difícil para nosotros entender, pero Él no existe en el tiempo, Él está fuera de Él. Porque Él estuvo en el principio. Ahora, Él fue creado, pero Él estaba ahí antes de que comenzara el tiempo con Dios, porque Él estaba ahí antes de la creación. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Mira, esta es una profecía. Así que Jesús, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo no sé ustedes, pero las personas pueden decir, hey, estas cosas de la Biblia no tienen sentido, o toda esta cosa, o es solamente una historia que no, pero cuando tú miras a las cosas que se dicen a través de la Biblia, como estas cosas que se hablaron de Jesús, esta profecía
no como un año antes de que viniera Jesús, pero mucho más tiempo atrás. Y hay otros lugares en todo esto, cuando vemos en los Salmos, o Miqueas, o Juan, o lo que sea, estas cosas diferentes que se hablan de Jesucristo, estas personas que ni siquiera se conocían unos a otros, que vivieron un tiempo atrás, o separados por el tiempo tan grande. Ellos hablan, proclaman lo mismo. Dice, mira, este es Jesús que fue hecho hombre, pero era Dios. Y la cosa es de que Él es del tiempo infinito. Él no existe en el tiempo. Él está antes de que el tiempo existiera. Él está en el principio del tiempo, pero también está al fin del tiempo. Todo al mismo tiempo. No sé ustedes, pero es... ah, eso me asombra. Y cuando piensas y tratas de meditarlo y hasta la cabeza te duele porque nosotros vivimos en tiempo y es lo único que entendemos. Pero Él no existe en el tiempo. Él estuvo antes y después y en medio de Él. Y ahí es donde, si podemos entender esas cosas, si podemos ver esas cosas y entender quién Jesús es y cómo Dios mandó a su Hijo, esta parte de Él, a morir por nuestros pecados, ahí es donde el poder habita, donde está en el saber quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Inclusive los judíos, mira, estas son personas religiosas, la gente de Dios, el pueblo de Dios. Y cuando Jesucristo estaba ahí, y Juan está hablando de esto, y diciendo es como Jesucristo, le estaba diciendo esto a los judíos. Jesús les dice, mira, tu padre Abraham se gozó, o se gozaba para ver mi día. Dice Abraham, vuestro padre se gozó de que había de venir mi vida, y lo vio y se gozó. Dice, y los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham o al padre Abraham. Me han dicho 50, 100 o 200 años, no importaba porque Abraham existió muchísimo tiempo atrás. Pero tú ni siquiera tienes 50 años y dices que tú estabas ahí con Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Miren, oh, ya están despiertos. Antes de que ah, ese, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dice, yo fui creado, Dios me creó. Antes de Abraham, Dios me creó. No, antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque eso es lo que Él es. Él solamente es. Dice, yo solamente estoy aquí, siempre y por siempre. Aquí yo soy. Y yo, como las mismas palabras de Jesús, yo siento como Juan está tratando de entender y está diciendo ese concepto que Jesucristo está diciendo. Mira, si puedes entender esto, lo que Jesús dijo, dice, yo soy el que soy. Y el que siempre ha sido y que siempre seré. Y si pueden entender eso, mira cuántas cosas que suceden en nuestras vidas, como circunstancias, situaciones que tratan de tumbarnos o alejarnos del caminar de Dios, estas cosas que suceden. La razón por las que esas cosas suceden, yo no sé, bueno, no conozco la razón, pero la razón por la que esas cosas pueden alejarnos de nuestro caminar con Dios o, o nos pueden de verdad tumbar, desanimar, es el que no entendamos la realidad de quién fue Jesucristo y quién es Dios. Porque a veces esas cosas parecen tan no verdaderas. Esas cosas se ven tan grandes y se nos olvida y nosotros nos alejamos y perdemos el entendimiento de Jesús dice yo soy. Esta situación va a durar a lo mejor una semana, un mes o un año. No sé cuánto va a durar. Pero tú tienes que entender de que
Yo soy antes de esa situación y después de esa situación. Y yo estoy en medio de esa situación. Antes, después, en el medio, no importa, porque yo soy. Inclusive antes de tu vida y después de tu vida, no importa. Cualquier situación que quieras nombrar, yo soy. Yo soy más grande que eso. Yo soy antes y después. Y si tú puedes entender qué tan grande es Él y todas estas cosas son tan pequeñas, pero dejamos de que esas cosas se hagan grandes en nuestras vidas y que Jesús se haga más pequeño. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Podemos sostener esa situación aquí. El creador del universo puede estar ahí, parado allá, al otro lado del cuarto, pero esta cosa está tan cercana a tus ojos que bloquea todo. Bloquea el sol. ¿Has visto eso? Tú puedes tomar tu dedo y acabo de esconder el sol con mi dedo. Es tan pequeñito. Pero la cosa es que tu dedo está demasiado cerca a tu rostro de lo que el sol está. Pero si te acercas al sol, ni siquiera te preocupes para a entender qué tan grande es el sol porque no vas a vivir, ¿verdad? Pensamos en, mira, pensemos en el sol, en el poder que tiene, la inmensidad del sol. Y tú vas de repente, oh, el sol fue creado, nuestro sol, el sol. El Hijo Jesucristo no fue creado, Él solamente es y siempre será. Así que esta pintura, esta imagen que tenemos del sol, que es todo lo que nos inspira a nosotros, debe de ser ah, todo lo que tenemos, esas cosas, no todas las cosas que conocemos deben de disminuir por la grandeza de Dios, porque todo lo que ha sido creado, pero Jesucristo siempre ha sido, siempre ha existido. En Judas 25, 2:5, Judas 1:24. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. No, ese no es. Ese, ahora a Él, a quien puede mantener tus pies firmes. Párate en alto, en su presencia brillante. Eh, en, ¿En dónde nos va a mantener Él? Pararnos en su presencia. No cuando tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas. No. Pero si permanecemos en su presencia, si podemos entenderlo a Él. Decir, Dios, estoy contigo. Only contigo. Yo sé quién eres. Yo no puedo entender completamente todo de ti, pero sigue enseñándome las cosas. En su presencia puede estar firme. O sea, no sé. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y dice una y otra vez, por todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Y lo dice tantas ocasiones, pero se nos hace a veces tan difícil recordar quién es Dios cuando vivimos nuestras vidas ocupadas y cuando vamos y cerramos la puerta y empujamos con el vidrio y nos rompemos el vidrio y nos cortamos la mano. Bueno, no estaba gritando, yo estaba una cortadita. Pero, pero estas cosas que suceden y cualquier cosa que suceda, cualquier cosa, las cosas se ven grandes, pero nuestro Dios es más grande y Jesucristo está ahí en todo ese tiempo. Y luego dice en Juan 1, en eso dice, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, la palabra este Jesús que estoy hablando,
Yo lo llamo el verbo o la palabra. Yo digo porque eso es lo que Él es. Él es la palabra de Dios siendo hablada. Él es la creación que creó el poder que está saliendo de Dios. Dice la palabra. Él estaba con Dios. Pero no me detengo ahí. Porque Él no solamente estaba con Dios. Él es Dios. Él es tu Dios. No dejes que tu mente piense y diga, oh, mira, Jesucristo, la palabra estuvo ahí al principio de la creación, pero Dios lo creó a lo mejor antes de que creara la tierra, así que por eso lo estuvo ahí. No, la palabra, el verbo estaba con Dios. Y no solamente eso, sino que el verbo era Dios. Él estuvo ahí. Y no quiero decirlo en esa manera. No quiero decir que todo, pero quiero decir que todo lo que ha sido creado, cada parte de la creación, cada parte de cualquier cosa que no existía antes del tiempo, todo lo que no es duradero fue creado por Él. Oh, ¿pueden entender lo que estoy tratando de decirles? ¿Pueden ver cómo mi mente está explotando? Porque este es mi Jesús. No es solamente un hombre. No solamente un hombre bueno que nos ayuda un poquito. No, este es Dios. Y en el final de Juan 20, versículo 30-31. Y ese es el propósito de este libro. Lo explica, lo hace claro en estos últimos dos versículos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hay tantas cosas tan diferentes que Jesucristo hizo. De verdad no puedo escribir todo, porque si no este libro sería muy largo, pero de verdad quiero que entiendan quién es Él. Y el 31 dice, pero estas se han escrito. Yo he tratado de poner en este libro las cosas maravillosas que hizo Jesús y quién era Él. Y estoy tratando de explicarte y ayudarte a que entiendas quién es Dios. Pero estas han sido escritas para que creas que Jesús es el Cristo. No solamente el Cristo, sino también es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y yo pienso en esto, mira, piensen. Este no es solamente para alguien que viene a conocer a Cristo por primera vez. Oh, para que tú tengas vida en Cristo. Y dices, oh, sí, muy bien, qué bien. No. No importa si hoy es going to be tu día, a lo mejor, o has estado siguiendo a Dios año tras año tras año. Esto tiene que quedarse en, en lo más alto de tu mente, en saber quién fue Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Dios por nosotros cuando Él mandó a su Hijo? ¿Quién es Él? Esta parte de Él que mandó a salvarnos nuestros pecados, en el que existíamos. Tenemos que entender de que no importa en qué punto de nuestra vida, de caminar en Dios estamos. Tenemos que mantener esta emoción, esta revelación ardiendo dentro de nosotros, porque si no, entonces las cosas, esto se empieza a bajar de brillo. Otra vez tenemos que permanecer en la rama, en la vid, porque ahí es donde recibimos todas las cosas, recibimos todo lo que necesitamos. Cada rama que no está conectada y trayendo la vida de la vid o del tronco, y si no dejamos, si no estamos conectados, no vamos a recibir la comida que necesitamos, la nutrición. Y por eso tenemos que permanecer en Él. Tenemos que agarrar las cosas que necesitamos de Él, esa revelación fresca y su amor y su gracia, y estar acomedidos a estar con Él. No podemos dejar que que esta idea se haga viejita, aburrida. Y me acuerdo cuando mi papá tenía una historia. Voy a decir la historia, pero no estoy tomando crédito. Y este era este predicador que había predicado por muchos años y mi papá le estaba predicando acerca de predicar y estudiar.
Mi papá era un joven predicador y le decía, hey, ¿y cómo tú estudias y preparas tus mensajes? Y él le dijo, oh, ya he leído las escrituras por tanto tiempo, ya no estudio, yo solamente agarro los mensajes porque ya no hay revelación nueva, solamente agarro los mensajes. Y mi papá dijo, ¿qué? Me dijo como, no, nunca, Dios, nunca me dejes ser así, nunca me dejes endurecerme esa nueva revelación y realización de quién eres tú. Y tú cámbiame radicalmente, diariamente, Señor. Mira, por ejemplo, cuando fui a las emergencias para que me cosieran la mano y ellos me llevaron al cuarto y el doctor entró, era un doctor ya de mayor edad, y estaba viendo y, y- y- estaba estaba en, en, pues, pues no fui al hospital, de las emergencias del hospital, sino fui a, a esta sala de salud. Y le dije, pues que, y le dije, bueno, pues tú no cosas muchas manos, ¿verdad? Aquí. Dice, oh no, solamente vienen los niños aquí porque tienen gripa o algo. Pero dice, para ser honesto contigo, he hecho tanto esto. Voy a poner aquí unas puntadas, pues ya no me emociona, puedo hacerlo esto muy bien. Y yo dije, pues me da mucho gusto que seas muy bueno para coser una herida. Y pues me da gusto, pero ¿verdad? Porque yo no quiero un doctor que acaba de salir de la escuela. Hey, tengo la oportunidad de coser una mano. Dice, no, no quiero. Ojalá pueda encontrar siempre a alguien que ya tiene experiencia y diga, pero a mí no me emociona esto. Y yo estoy pensando en este mensaje y en nuestro caminar con Dios, tú no puedes llegar a ese punto. Tú puedes dejarte a ti mismo llegar al punto donde, oh, yo he hecho esto ya por tanto tiempo, ya no me emociona más. ¿Qué? ¿Qué? Entonces tú no conoces al Dios que yo conozco. Tú no entiendes a Dios de la manera como yo lo entiendo, porque yo lo conozco a Él. Lo que yo sé, que esas pequeñitas partes que yo he podido entender con esta mente tan pequeña que tengo, y no importa cuánto tiempo yo viva o cuántos años puedo vivir a 100, puedo vivir 110 años, pero da, yo necesito que Él me dé conocimiento de estas partes de conocimiento de Dios. Y yo sé que cuando muera, yo voy a recibir solamente esta pequeñísima revelación de lo que Dios de verdad es. Porque no puedo posiblemente en esta vida comprenderlo completamente a Él. Yo nunca voy a llegar al punto de, oh, yo ya conozco a Dios. Él es maravilloso. Sí, Él ya me enseñó todo. Porque de repente, cuando sucede, tú te desconectas de la vida, te desconectas de esa vida de Dios, sin dejarlo a Él que te renueve o que te revele quién es Él. Y cuando se acaba, entonces no hay poder en eso. Pongámonos de pie.